Esta es la historia de un señorón del fútbol que se ha venido a menos, como aquellos viejos conquistadores a quienes venció el progreso y la evolución. En la calle Cerdeña, corazón de la barriada de Gracia, que todavía conserva un cierto aire de independencia dentro de la gran urbe barcelonesa, se alza el campo del Europa, el Europa, un nacional de fútbol en primera división. Tiene su público, su ambiente y su solera. En la actualidad milita en la tercera división, pero no por ello ha dejado de ser todo un símbolo en una ciudad donde el Club de Fútbol Barcelona lo acapara todo y donde lo que resta se lo reparten entre el Español y otros muchos equipos más. Este es uno de los últimos cuadros del Club Deportivo Europa, dispuesto a jugar en su feudo de la calle Cerdeña para mantenerse en tercera y tratar de conseguir, cuando la coyuntura se presente, el ascenso a segunda. La pelota vuela por los aires, una y otra vez, y otra, y otra. ¡Ay! Como hemos visto, los documentos más antiguos que se conservan del Club Deportivo Europa datan del año 1910, en que comenzó oficialmente a jugar partidos. Sin embargo, el club nació en 1907 como consecuencia de la unión de dos peñas muy modestas pero muy entusiastas que se llamaban Provenzal y Madrid. Así, entre ambas pudieron conseguir lo que cada una por su lado no podía. Pero era preciso federarse y no había el dinero suficiente para los derechos de entrada. La providencia intervino y como quiera que un equipo federado llamado Europa iba a ser dado de baja por no pagar los recibos, la nueva entidad se hizo cargo de ellos y nació definitivamente el Club Deportivo Europa. Ya en 1910 decide participar en torneos obteniendo resultados que asombran a todos. Pronto pasa al Grupo B y luego al Grupo A. Juega el Campeonato de Cataluña con los más grandes, Barcelona y Español. El equipo lo formaban Bordoy, Serra, Pelao Xavier, F. Pelao Barnet, Pellicer, Alegre, Sotillos, Nogués y Alcázar. Vamos a visitar en su hogar a Bordoy, el guardameta de aquellas horas, un hombre que ha hecho historia en el fútbol catalán. Una de las figuras más indiscutibles de la Europa ha sido don Juan Bordoy. Aquí le tenemos ahora practicando con la guitarra. Señor Bordoy, ¿quiere usted recordar cómo fue su ingreso en el Europa? Pues mire, mi ingreso fue de muy jovencito. Fue precisamente, para ese entonces tenía unos 12 años aún, ¿no? ¿Fue al principio de la Europa? Al principio de la Europa. Pero ya el Europa ya estaba formado. Entonces, antes, a la fundación, fue yo uno de los pioneros. ¿Cuál fue la temporada más importante que recuerda Bordoy? La más importante, yo creo que fue precisamente cuando fuimos campeones el año 22 y 23. Bien, ¿quiere usted explicarnos cómo viajaban entonces los jugadores de fútbol? Pues mire, viajamos, el primer viaje que hicimos fue en tercera ova, que se llamaba, en tercera ova. Y claro, el primer partido fue de Barcelona a Sevilla, en tercera. ¿Y a qué hora llegaban ustedes a Sevilla? Muy pesado. ¿A qué hora llegaban a Sevilla? Pues mire, estuvimos, me parece que había un día y medio de viaje, entonces. ¿Y llegaban y jugaban tranquilamente? Sí, sí, tranquilamente. ¿Recuerda usted alguna anécdota sobre esto? Había una anécdota que había el extremo izquierdo de la casa, precisamente pequeñito, y
para descansar, claro, no había sitio. Y entonces se puse en el portamaletas. En el portamaletas. En el portamaletas dormía toda la noche allí. O sea que ustedes normalmente cogían el tren, llegaban el mismo día del partido, jugaban y luego volvían tan tranquilos. Sí, claro. Y además trabajaban. Claro, trabajar esto es indiscutible. ¿Usted qué hacía? Los entrenamientos se hacían por la mañana. Como todos trabajábamos, pues se hacían por la mañana, de 6 a 8. O sea, a las 7:30 ya plegamos de los entrenamientos y entonces ya a pie o en bicicleta íbamos a trabajar. ¿Y cuánto cobraba Bordoy, que era uno de los porteros más cotizados de la Pues época? mire, cuando cobremos más fue cuando fuimos campeones el año 22 y 23, que eran 350 pesetas, o sea, 70 duritos. ¿Era muy difícil ser portero entonces? Hombre, más que ahora, más que ahora. ¿Por qué? Porque por entradas, porque entonces pues te entraban de la manera que fuera, o con el pie, con el codo, o con la carga, o te ponían en una córner, te ponían el pie encima del tuyo y no podías saltar. ¿Usted cómo le gustaba más el fútbol? ¿Cómo se jugaba entonces, con esta dureza o cómo se juega ahora? Más bonito, más noble antes. Ahora se juega más, el jugador tiene que estar mucho más preparado físicamente. Esta foto dedicada por Bordoy cierra toda una etapa de la mejor historia de nuestro balompié. El Europa ganó el Campeonato de Cataluña de 1923 tras vencer al Barcelona en Gerona, donde la federación había ordenado jugar la final, ya que el partido que se debió disputar en el campo del Europa fue suspendido. ¿Suspendido? ¿Por qué? Julià, otro gran jugador de entonces, lo recuerda. ¿Cómo fue aquella final con el Barcelona en el Campeonato de Cataluña? El Campeonato de Cataluña, resulta que el campo no cabía la gente que quería ver el partido. Y naturalmente, al romperse las paredes y todo lo demás, tuvimos que suspenderlo por demasiado público. ¿Cuándo se jugó? Se jugó dentro de una semana y se jugó en Gerona. ¿Recuerda usted el resultado? El resultado era 1-0 a favor de la Europa, de un chut que pegué yo y Alcácer vino corriendo, que al portero se le escapó a Conrado y le hicimos el gol, que fue el gol de la victoria. Julià tenía fama de ser el hombre que le metía más goles a Zamora, ¿es cierto esto? Estas palabras, o esto escrito está por Zamora en el noticiero de hará 1 año y medio o 2 años, que le preguntaron quién le había hecho más goles y siempre de la forma, y preguntó, y se los hice yo. ¿Recuerda usted alguna anécdota con Zamora? Sí, alguna, como ir a Vilafranca a jugar una fiesta mayor, que jugaba el Español y el Europa, y resulta que nos jugamos allí en la estación antes de salir para Vilafranca, nos jugamos un picón, que yo le haría 2 goles, y le hizo los 2 goles por una equivocación, porque el segundo gol que le hizo, al chutar en el barro, le tiró un pedazo así de fango, y él se tiró por este sitio y le dije, toma, y va por ese, y se lo tiré y me tuvo que pagar el picón. ¿Cuánto cobraba Julià en Europa? 75 pesetas cada mes. El Club Deportivo Europa, lanzado ya por la pendiente de los éxitos, participó aquel año en la Copa de España eliminando brillantemente al Sevilla del famoso Ahmed Quinqué, al Sevilla creador de la llamada Escuela Floreada Andaluza, y luego al Sporting de Gijón. Así consiguió el derecho a disputar la final nada menos que al temible Athletic de Bilbao. En el viejo Las Corts se juega la final. ¿Qué es esta jugada? Julià recuerda. Esta jugada es la final del Bilbao, que yo recojo la pelota, se la quito al portero Vidal, y resulta que Kroos, al darle le doy la pelota, pero tocó en el palo y no pudimos empatar. Al fin ganó el Athletic de Bilbao por 1-0, pero la gesta se había cumplido indiscutiblemente. El Europa contaba ya en el concierto nacional y sus figuras eran familiares a los aficionados. A los Bordoy, Pelaó, Alcázar o Julià había que unir un nombre legendario, el delantero centro Kroos, a quien vemos, y que se hizo famoso por sus remates de cabeza y por sus larguísimos pantalones. Como él jugó con el Europa la primera liga que se disputó en España, vamos a pedirle que nos explique
¿Cómo fue aquella primera liga española? ¿Usted recuerda la primera liga que jugó en Europa? Pues fue la temporada 29, Que fue la temporada de la inauguración de la liga en la España. inauguración de la Liga Nacional, que jugamos contra el Atlético de Madrid. El primer partido. En Madrid. ¿Recuerda el resultado? Son 5-3. 5-3, sí, señor. A favor del Atlético de A Madrid. favor del Atlético de Madrid. ¿Algún personaje que jugase en aquella época, recuerda usted? Pues recuerdo muy bien que estaba el General Barroso, jugaba de portero. En el Atlético de En Madrid. el Atlético de Madrid, sí, señor. ¿Recuerda usted este viaje, cómo lo hicieron? Pues lo hicimos, pues salimos por el sábado por la tarde, y llegamos allá a las 12 de la noche o la 1, y a dormir y al día siguiente a jugar. O sea que se viajaba bien entonces, ¿no? Muy bien, mejor que ahora. En la segunda temporada de Europa también jugó en primera división, pero tuvo mala suerte, ¿no? Igual, sí, porque entonces íbamos cambiando jugadores, y hasta que quedé casi solo yo, y pasemos a la segunda división. Y es cuando desapareció la Europa. ¿Cobraban ustedes? Muy poco dinero, cobramos 40 o 50 duros, cobrábamos, y nos daban 5 duros por partido que ganamos de prima. Y en este segundo año creo que las cosas de económica no fueron muy bien, ¿no? Muy mal, no bien, no, muy mal. ¿Cobraban ustedes? No. Estuvimos todo el año, toda la temporada sin cobrar ni una perra. Y al final les pagaron, ¿no? No, porque entonces al no pagarnos tuvimos ocasión de marcharnos de la Europa todos. Eran famosos los cabezazos que daba Kroos. ¿No se hacía usted daño? No, en aquellos momentos no me sentía de nada, yo no me sentía si hacía gol, pues tenía aquella satisfacción, pero aunque me abrían las cejas, era igual, me es igual a mí. ¿Se abrían las cejas? Varias veces, que por cierto que el día que me casé, llevaba 6 puntos en la ceja. ¿Qué diferencia hay entre un remate de cabeza de los que se hacían entonces a los que se hacen ahora? Porque ahora, primeramente, que no calculan el momento de saltar al campo, a la cabeza. Y segunda, que tienen miedo de hacerse daño. ¿Por qué? Nosotros les dábamos desde el medio, la nariz, hasta la frente, y ahora no. Ahora dan desde la media frente para arriba, y claro, la pelota queda sin apoyo, y es cuando se marcha para arriba. ¿Tuvo muchas lesiones, Kroos? No, yo ninguna. Lesión de fútbol no, más una vez, que me abrí el tobillo, y estuve toda la temporada, que en el momento de ir a jugar, pues me daban una inyección y jugaba. Pero durante la semana iba con un bastón, porque iba cojo. Y así pasó toda la temporada. Una de las cosas que quizá más intriga a los jóvenes aficionados es por qué llevaba Kroos esos pantalones tan grandes. Porque antes era moda, era de la manera que íbamos todos, porque cuando salíamos al campo y enseñábamos las piernas, a nosotros mismos nos parecía que era una cosa que era antiestética enseñar las piernas en el campo, ¿verdad? Y empezaron a hacer los pantalones de aquella manera y así jugamos, hasta que se fueron recortando, que hoy parece que llevan slips. Sí, tras la caída a segunda división, el Europa se fusionó con el Gracia, formándose el Cataluña, para desaparecer después. Aquí vemos un terreno que va a convertirse en el actual campo de la calle Cerdeña. Así fue primero, así fue después. El equipo renace, juega en regional, pero de sus filas salen de nuevo nombres que van a ser historia. Ramallets, por ejemplo. Por fin asciende a tercera división nacional. Se amplía el campo. La lucha se plantea para recuperar viejos honores. Un hombre providencial, don Juan Zalacaín, asume la presidencia y en 1963, campeones de tercera. Zalacaín abraza al señor Matas, uno de los primeros presidentes del club. Se inaugura la luz eléctrica. Bajo el mando de Zalacaín se viven horas de ilusión. La hinchada se vuelca y aupa al equipo durante la liguilla de ascenso a segunda. Con este entusiasmo se abordó el primer escollo.